Saludos a todos. Da inicio a la primera clase de principios, leyes y variables fisiológicas, en este caso cardiovasculares. La segunda y última será sobre principios, leyes y variables fisiológicas pulmonares. Les habla su profesor Saúl Flores y esta es la cátedra Electromedicina. En primer lugar, hagamos un recuento del sistema eléctrico cardiovascular. Recordemos, el nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón, el que comanda la actividad eléctrica y genera los impulsos eléctricos con sus células especializadas. Ese impulso eléctrico viajará por los haces internodales en la aurícula derecha, donde está ubicado, y por el haz de Bachmann hacia la aurícula izquierda, de manera que las dos aurículas se puedan contraer al mismo tiempo, al unísono. Ese impulso eléctrico que viajó por las aurículas va a terminar su camino en el nodo auriculoventricular, el cual tiene como función, una de sus funciones fisiológicas, aparte de servir como segundo marcapasos, en caso de que el nodo sinusal no esté funcional, claro que con menos velocidad de la que él genera el impulso, pero su función, una de sus funciones principales es ser como ese camino que genera una pausa fisiológica de aproximadamente 0,16 segundos para que el impulso, cuando llegue a los ventrículos, tenga esa diferencia entre la contracción auricular y la contracción ventricular, ¿ok? No puede existir que las cuatro cámaras se contraigan al mismo tiempo, porque no habría flujo de sangre en ninguna dirección. Sería un caos total. Entonces continuamos las vías de conducción por el haz de His, sus dos ramas, tanto la rama derecha como la rama izquierda, y al final las fibras de Purkinje que terminan este sistema eléctrico cardiovascular. Lo que se observa si registramos esa actividad eléctrica con el electrocardiograma es esto que tenemos acá, ¿okay? En primer lugar tenemos la onda P, que representa la despolarización de las aurículas. Tenemos el segmento PR, que sería la distancia que hay entre la despolarización de las aurículas antes de que llegue a despolarizar los ventrículos. Tenemos el complejo QRS, el cual es la onda y el complejo de ondas más grandes que hay en el electrocardiograma, debido a que las células que conforman el miocardio ventricular son de mayor cantidad debido a la gran musculatura que poseen estos ventrículos para poder eyectar la sangre a todo el sistema, sobre todo el ventrículo izquierdo, ¿ok? También tenemos el segmento ST y el punto J, que son de relevancia clínica, sobre todo en patologías. Y tenemos la onda T, que es la última onda positiva, que representa la repolarización ventricular o la relajación ventricular, ¿ok? Entonces tenemos la onda P, despolarización, el complejo QRS también es despolarización, este es de los ventrículos y este es de las aurículas, y la onda T es repolarización o descanso. La onda U todavía está en estudio su origen, pero no tiene mucha relevancia electrocardiográfica ciertamente. Lo más importante son estos complejos, ¿ok? En un electrocardiograma convencional podríamos ver, en este caso es la derivación de 2, cómo sería una sucesión de latidos: primer latido, segundo latido, tercer latido, cuarto latido, ¿ok? Esto que vemos acá simplemente es un latido, y acá vemos una sucesión. El hecho de que este sea de 2 significa que es simplemente una ventana o una derivación. El electrocardiograma posee 12 derivaciones que te permite ver el corazón en distintos grados. Imagínate que te tomas una fotografía
Tú mantienes la misma posición, pero la cámara la colocas en diferentes ángulos, tanto en tu espalda, de frente, de lado. Lo mismo, esa es la misma función del electrocardiograma, ver el corazón en diferentes ángulos para que no se te escape ningún detalle, porque puede ser que haya una patología en el ventrículo derecho y tú estás viendo solo las cámaras que representan el ventrículo izquierdo. Por eso es muy importante ver todas las derivaciones. Ok, vamos a los principios de presión y de flujo. Sabemos que nuestro cuerpo lo conforman enormes cantidades de fluidos. Tenemos la orina, tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos el sudor cuando realizamos actividad física o en cualquier otra circunstancia que lo amerite. Y tenemos el aire también es un fluido, ¿ok? Y la sangre, que es la que nos compete en este tema como tal, la sangre. Dice acá que los cambios de presión determinan la operación de las válvulas cardíacas, la entrada de sangre en las cámaras y su expulsión por las arterias. Eso es totalmente correcto, ya le voy a explicar en qué consiste esto, porque el flujo está regido por dos variables principales. Tenemos la presión que lleva a un flujo a desplazarse y la resistencia que se opone al flujo. Entonces acá tenemos una imagen de cómo el corazón funciona y cómo, si vemos a detalle los movimientos, lo que yo les comentaba, las aurículas se contraen primero y secundariamente se contraen los ventrículos unos milisegundos después. Además vemos el cierre de las válvulas cuando los ventrículos se contraen, las válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos se cierran para que la sangre no se regrese. La diferencia de presión que generan los ventrículos al contraerse y a su vez las aurículas es lo que permite el cierre y la apertura de las válvulas. ¿Ok? Observen esta belleza. Bien. Gradientes de presión. Esta es la base del entendimiento de cómo funcionan las presiones. Un fluido solo se desplaza si se le somete a más presión en un punto que en otro. La diferencia crea un gradiente de presión. Los fluidos siempre se dirigen desde el punto de presión más alta hasta el punto de presión más baja. Entonces, veamos principalmente esta imagen, ¿okay? La que está acá abajo. Vemos una jeringa con el émbolo siendo empujado de manera que saque el contenido que tiene dentro. ¿Qué ocurre cuando se realiza esta acción? En primer lugar, disminuye el volumen. Va a salir el aire o el líquido que tenga dentro de ese émbolo, cualquiera que sea su fluido. Va a aumentar la presión. La presión es producto de la fuerza que está ejerciendo el dedo pulgar en el émbolo. Y al final el aire va a salir. Entonces existe un gradiente de presión. ¿De qué manera? Estamos aumentando la presión dentro de la jeringa al empujar con el dedo pulgar y por ende la presión que hay dentro de la jeringa va a superar la presión de la atmósfera, la presión que hay fuera de la jeringa. Entonces, al existir un gradiente de presión, el fluido va a viajar de un lugar donde hay mayor presión, o sea, dentro de la jeringa, hacia un lugar donde hay menor presión, que sería fuera de la jeringa. Lo mismo ocurrirá si lo hacemos en sentido contrario, o bueno, ocurrirá lo contrario, valga la redundancia. Si retraemos el émbolo hacia arriba, o si exactamente abrimos la jeringa, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar el volumen, ¿ok? El volumen de aire o de líquido en esa jeringa, además va a disminuir la presión y por ende el aire va a fluir hacia adentro porque estamos generando otro gradiente de presión en que la presión dentro de la jeringa es menor a la presión que hay fuera del sistema o en la atmósfera. Esto se podría entender con más exactitud aplicando la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Quiere decir que donde aumente la presión, el volumen va a disminuir y lo mismo se cumple al revés. El volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Okay?
Entonces, tenemos los dos ejemplos de cómo funcionan los gradientes de presión en una dirección y en otra dirección. Esto se puede aplicar tanto para las cavidades cardíacas como para los pulmones. Entonces, volvemos a tener la imagen del corazón y en este caso podemos ver los gradientes de presión aplicados en las cámaras cardíacas con fluido, con el fluido movilizándose en las direcciones correctas, lo que se llama flujo anterógrado. Cuando la sangre está fluyendo en la dirección que debe, siguiendo el camino de aurículas a ventrículos, ventrículos a grandes vasos. Si la sangre se regresara y no cumpliera ese trayecto, se conoce como flujo retrógrado, que no es compatible con la vida. En la mayoría de los casos debe ser de solución quirúrgica, porque puede ser que haya un defecto de las válvulas. Recordemos que una de las funciones más importantes de las válvulas es no permitir que el flujo se regrese. Ahora, si ven el corazón de la izquierda, fíjense como las aurículas o los atrios, tanto el derecho como el izquierdo, están repletos de sangre, y la dirección en la que se va a dirigir la sangre es hacia donde están las flechas, o sea, hacia los ventrículos. Así que al generarse un gradiente de presión en el que las aurículas superen la presión que hay en los ventrículos, la sangre va a fluir en esa dirección y se van a aperturar las válvulas auriculoventriculares. Una vez que eso ocurre, pasen a la imagen de la derecha y ven cómo ya los ventrículos están repletos de sangre, y como todavía no hay gradiente de presión, esa sangre va a mantenerse ahí. Todas las válvulas están cerradas y no va a haber flujo de sangre ni de regreso ni de salida hacia los grandes vasos o hacia las arterias. Las fases en las que no hay cambios de volumen se llaman fases isovolumétricas. Ya lo vamos a ver en el ciclo cardíaco. Ahora que sí, ya están preparadas los ventrículos realizando una fuerza de contracción suficiente para que se abran las válvulas semilunares, como la válvula pulmonar y la válvula aórtica que vemos en la imagen de la izquierda. Pasemos ahora a la imagen de la derecha y vemos como ya la sangre ha fluido por estos grandes vasos. Ya se cumple el gradiente de presión que había en la izquierda, pero ahora esa sangre, por la tensión de vuelta, la tensión elástica que trata de regresar la sangre por los grandes vasos a los ventrículos, es imposible, porque ya nuevamente hay un gradiente de presión que vuelve a cerrar las válvulas. Entonces, entender el gradiente de presión y cómo funcionan las válvulas es importante para saber el funcionamiento normal y natural del corazón. Vamos ahora a este tema tan hermoso y espectacular como es el ciclo cardíaco. Ya entendiendo lo que son los gradientes de presión, entendiendo cómo funcionan los fluidos, vamos a entender el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene 4 fases importantes. La primera fase es el llenado ventricular. Ahora, el llenado ventricular lo conforman 3 subfases. La primera es el llenado rápido. ¿En qué consiste el llenado rápido? Pues la sangre llega por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha, e inmediatamente, como llega a gran velocidad y como el ventrículo está relajado y no ejerce ninguna presión, esa sangre va a ir directamente a aperturar las válvulas y va a fluir rápidamente hacia los ventrículos, ¿ok? Ese es el llenado rápido. En un momento ese flujo va a ir perdiendo velocidad y pasa a la diástasis. La diástasis es un llenado más lento en el que, como les dije, el flujo pierde velocidad y entra lentamente de la aurícula a los ventrículos. Cuando ya se va perdiendo el gradiente de presión, que no hay suficiente fuerza, pero todavía hay sangre que debe pasar de las aurículas ambas a los ventrículos, ocurre la sístole auricular, en el que se termina de pasar la sangre que ven en las aurículas. La sístole auricular es muy importante porque aproximadamente el 30% de la sangre que va a llenar los ventrículos pasa en esta fase final del llenado ventricular, en esta subfase. Ahora pasamos a la fase 2,
que es la contracción isovolumétrica. En esta fase podemos ver cómo los ventrículos comienzan a contraerse y esa fuerza de contracción genera un gradiente de presión suficiente como para cerrar las válvulas auriculoventriculares y que no haya flujo de sangre de regreso. Pero esa fuerza no es lo suficiente como para superar la que hay en las válvulas pulmonares y aórticas. Así que esta fase se considera isovolumétrica porque la sangre no fluye en ninguna dirección. Sí hay una contracción, pero no es suficientemente fuerte como para abrir ninguna válvula. Pasamos a la fase 3, que sería la eyección ventricular, en la que sí, ahora los ventrículos se contraen con tanta fuerza que superan la presión que había en los grandes vasos, y así la sangre puede fluir en dirección hacia los pulmones y en dirección a todo el organismo. Pero fíjense cómo tampoco pueden abrir las válvulas auriculoventriculares, porque esa es la función. Mientras haya una presión que supere, mientras la presión de los ventrículos supere la presión de las aurículas, las válvulas automáticamente se van a cerrar. Eso es una función valvular simple que deben tener todas las válvulas en condiciones normales. Ahora vamos a la fase final, que sería la relajación isovolumétrica, cuando ya la sangre ha fluido por todo el organismo y va de regreso nuevamente hacia las aurículas. ¿Qué pasa en esta fase? Los ventrículos apenas y están dejando de contraerse, pero eso no quiere decir que ya estén totalmente relajados. Entonces, como la contracción aún no ha terminado, todavía hay un gradiente entre ventrículos y aurículas que supera, la presión ventricular supera la presión auricular, y eso mantiene cerradas todas las válvulas. Por eso la fase 4 también es una fase isovolumétrica. No hay fluido de la sangre en ninguna dirección. Son las dos fases isovolumétricas que tienen el ciclo cardíaco. Entonces, entendamos un poco más a fondo lo de las presiones cardíacas. Detrás de esta imagen referencial son solo valores de referencia. Los valores exactos hay que revisarlos con más profundidad de diferentes autores. Algunos tienen valores distintos. Yo solo les traje esta imagen para que tengan una guía. Fíjense cómo la aurícula derecha puede tener presiones de 0 a 8, entendiéndose relajación y contracción. Pero acá en el ventrículo derecho y en otras partes vemos que hay dos valores, uno arriba y uno abajo. El de arriba representará la sístole y el de abajo la diástole. Entonces, con la aurícula derecha, presiones de 0 a 8 que superen durante la primera fase, que superen a la del ventrículo derecho, pues la sangre va a fluir. Pero ahora, fíjense cómo cuando el ventrículo derecho se contrae puede tener presiones de 15 a 30 y eso superan por mucho este 0 a 8. Así que cuando esta presión supera esta, la válvula automáticamente se cierra. ¿Okay? Con estos 30 puede superar los 4 a 12, o sea, entendiéndose que de 15 a 30 es la contracción ventricular y ya supera los 4 a 12 que hay en la arteria pulmonar relajada. La sangre fluye a través de esta y los 15 a 30 de la tensión que ejerció la sangre del ventrículo derecho sobre esta pared va de regreso y supera los 0,8 que trata el ventrículo de relajarse, por ende se cierra esta válvula y la sangre ya ha fluido. Ahora, la sangre que ya pasó a la arteria pulmonar, llegó a los pulmones, se oxigenó, debe llegar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, que tiene una presión ligeramente más grande de 1,10 a la aurícula derecha de 0,8, porque recordemos que las cavidades izquierdas son muy musculares y son cavidades de presión, mientras que las cavidades derechas no lo son tanto, son un poco menos musculares y son cavidades de volumen, de capacitancia. Además de que debe ser así porque el ventrículo izquierdo le entrega sangre a todo el organismo, mientras que el ventrículo derecho simplemente se le entrega a los pulmones, que literalmente los tiene al lado. Ahora, cuando la presión de la aurícula izquierda es 10, aproximadamente 10 en contracción, supera los 3 a 12
que tiene el ventrículo izquierdo en relajación, pero fíjense la presión tan enorme que tiene el ventrículo izquierdo en la contracción, de 100 a 140 milímetros de mercurio. Esa presión supera por mucho a la presión que hay en la arteria aorta, que es de 60 a 90. Y esta presión de 100 a 140 es aproximadamente 120 el promedio que tiene una persona normal, lo que llamamos la presión sistólica, ¿ok? Es la fuerza, básicamente la fuerza de contracción que ejerce el ventrículo empujando la sangre hacia las arterias. Entonces, ¿por qué lo llamamos tensión arterial? Por eso mismo, el ventrículo se contrae con tanta fuerza que esta sangre genera una tensión en estas arterias. Y eso es lo que llamamos tensión arterial. Empieza en los grandes vasos, como lo es la aorta, que igual por retracción elástica trata de devolver la sangre, y cuando estos 100, 140 van ahora en dirección retrógrada, aquí se detienen, porque la válvula recibe el gradiente de presión que hay entre esta arteria y el ventrículo, que ya se está relajando, ya no tiene tanta presión, se cierra y la sangre se mantiene en una sola dirección. Aquí abajo también tienen la referencia, cómo las presiones se van superando en un solo camino, en camino anterógrado. Solo sería posible de manera retrógrada en daños valvulares u otras enfermedades estructurales del corazón. Bien, ahora entendamos los cambios de volumen que ocurren durante este proceso que he explicado del ciclo cardíaco. El volumen telediastólico es el volumen de sangre que queda en los ventrículos al final del llenado ventricular, que son casi 130 mililitros. Entonces vamos para acá. El volumen telediastólico ocurre en la fase 1, cuando el llenado ventricular se completa. Lo que ingresa totalmente a los ventrículos son 130 mililitros de sangre. De este valor, 40 mililitros o el 31% lo aporta la sístole auricular, y por eso les decía la importancia de que las aurículas se contraigan y terminen de eyectar ese poquitico de sangre que quedaba en las aurículas propiamente dicho. Porque ese 30%, imagínense, un 70% que entra por llenado rápido y por diástasis, pero aún falta un 30% para que puedan estar completamente llenos los ventrículos. Ahora vamos por el volumen sistólico, la cantidad de sangre que es eyectada en la sístole, por supuesto, aproximadamente 70 mililitros. Vamos para acá. En la eyección ventricular, lo que salen son 70 mililitros, ¿ok? Por latido, en un latido normal o un latido común y corriente. Pero ahora, importantísimo, ¿qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje de volumen telediastólico que es eyectado. Alrededor del 54%. ¿Por qué 54%? Porque si el volumen telediastólico es 130, lo que contienen los ventrículos cuando se llenan, y el volumen inyectado es 70, saquen la cuenta que 70 es como un poquito más de la mitad de 130, por ende en este caso es el 54%, pero hay ocasiones en las que puede llegar a ser el 90%, como por ejemplo en el ejercicio. Imagínense, el 90% de 130 es aproximadamente 117, 120, por ende el volumen sistólico, si es 90% la fracción de eyección, el volumen sistólico sería como 120. Imagínense que lo que contenía el ventrículo eran 130 y lo eyectan casi todo durante el ejercicio, porque la demanda es mucho mayor. Pero también está la otra cara de la moneda, que puede ser menor al 50% en patologías, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca. Ahora, tenemos otro volumen, el volumen telesistólico, que es la sangre remanente que queda en los ventrículos después de la eyección, aproximadamente 60 mililitros. Vamos para acá. Si tenemos un llenado ventricular que lo deja en 130 mililitros, llenito, y tenemos una eyección que solamente saca 70, quiere decir que si restan 130 con 70, acá en el corazón quedan aún 60 mililitros remanentes, ¿ok? Entonces, si aplicamos la ecuación que aquí
que está aquí al final, restamos el volumen Tl sistólico, el volumen Tl diastólico, que son 130, con el volumen sistólico, que son 70, y nos da el volumen Tl sistólico, que serían 60. Entonces, recapitulando, 130 de llenado ventricular, 70 que es eyectado, quedan 60 en los ventrículos en la relajación isovolumétrica y se repite el ciclo. Ok, ya entendimos acá esta parte. Acá solo resalto que las fases isovolumétricas son fases en las que, a pesar de que las paredes musculares del corazón se contraen, aún no hay eyección de sangre, como ocurre en la contracción isovolumétrica y en la relajación isovolumétrica, en la que el corazón se está terminando de contraer y pasando a la fase de relajación. Gasto cardíaco. Saber estos valores es muy importante. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre eyectada por cada ventrículo en un minuto. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Bien, primero saber que el gasto cardíaco aproximadamente son 5 litros. ¿Ok? El volumen total de sangre que hay en el cuerpo es de 4 a 6 litros, depende de tu peso y tu estatura, pero manejemos el valor de 5 litros aproximado. Entonces, gracias al gasto cardíaco, la cantidad de 5 litros pasa por el corazón cada minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que el glóbulo rojo que salió del corazón en el segundo 1 va a tardar 1 minuto en recorrer todo el ciclo cardíaco y volver a pasar por el ventrículo izquierdo para salir por la arteria aorta. ¿Cómo sería ese recorrido? Sale del ventrículo izquierdo, pasa por la válvula aórtica, sale por la arteria aorta, va a las arteriolas, luego los capilares, entrega el oxígeno y los nutrientes al tejido que le tocó entregar, se devuelve por las vénulas, luego por las venas, hasta que llega por drenaje a la aurícula derecha. De la aurícula derecha supera la válvula tricúspide, pasa por el ventrículo derecho. El ventrículo derecho supera la presión de la válvula aórtica, la válvula pulmonar, pasa por la arteria pulmonar, se llena, digamos así, de oxígeno por los capilares pulmonares en los alveolos, luego sale del sistema pulmonar y llega por drenaje a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda pasa otra vez a la válvula mitral, llega al ventrículo derecho y es inyectado. Y todo eso lo hace en 1 minuto. Ahora vamos a la ecuación del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se obtiene de multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos una frecuencia cardíaca de aproximadamente 70 latidos por minuto, que es el promedio, y un volumen sistólico que les expliqué anteriormente, que pueden ser 70 mililitros, multiplicación de 70 por 70 va a dar 4.900, que son 5 litros aproximadamente. Pero el gasto cardíaco puede variar, puede aumentar o puede disminuir. La única manera de aumentar el gasto cardíaco sería o aumentar la frecuencia cardíaca o aumentar el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca puede aumentar con factores cronotrópicos positivos. Investíguenlo, cuáles serían los factores cronotrópicos positivos. Y el volumen sistólico puede aumentar con factores inotrópicos positivos. Factores inotrópicos aumentan la contracción, la fuerza de contracción. También investiguenlo. Entonces, si llega a aumentar la frecuencia, por ejemplo, a 100 y el volumen sistólico se mantiene en 70, la multiplicación de 70 por 100 daría 7000. Así que el gasto cardíaco sería 7 litros en vez de 5 litros. Lo mismo ocurriría si el volumen sistólico por factores inotrópicos positivos aumenta. Pero también el gasto cardíaco podría reducirse, ya sea por disminuir la frecuencia cardíaca o disminuir el volumen sistólico o disminuir ambos. Lo mismo ocurre si aumentan los dos, tanto volumen sistólico como frecuencia cardíaca, va a aumentar exponencialmente el gasto cardíaco. Bien. Bueno, detalle, también hay factores cronotrópicos negativos que disminuyen la frecuencia cardíaca, investiguenlo, y factores inotrópicos negativos que disminuyen
la contracción y la fuerza y por ende el volumen sistólico. Ok, ahora entendamos de qué depende el volumen sistólico. Depende de tres cosas, tres factores: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Deben tener en cuenta estos siguientes conceptos. A mayor precarga y mayor contractilidad aumenta el volumen sistólico, pero a mayor poscarga disminuye el volumen sistólico. Ahora, ¿qué es la precarga? ¿Qué es la contractilidad y qué es la poscarga? La precarga es la tensión en el miocardio ventricular justo antes de contraerse. ¿Qué genera esa tensión? La sangre que va llegando del llenado ventricular con sus tres subfases. Cuando esa sangre va llegando al corazón, va generando una tensión sobre las paredes. Imagínense que ustedes tienen un globo totalmente despichado y lo empiezan a inflar. El fluido que ustedes le están ingresando de aire a ese globo está haciendo una tensión sobre las paredes del mismo, lo está expandiendo. Lo mismo ocurre cuando la sangre va llegando al corazón. Eso es la precarga, la tensión del miocardio ventricular justo antes de contraerse. Y esta precarga se puede entender aplicando la ley de Frank-Starling del corazón, que nos dice que el volumen sistólico es proporcional al volumen telediastólico. O sea, mientras más sangre ingresa al corazón, que es el volumen telediastólico, más sangre va a ser eyectada por el corazón. ¿Se entiende? Ok. Ojalá me pudieran responder. Ok, la contractilidad se refiere a la fuerza con la que el miocardio se contrae. Los factores que aumentan la contractilidad son los inotrópicos positivos y los que lo disminuyen son los inotrópicos negativos. Ya les había explicado eso. Entonces, la contractilidad viene siendo la fuerza con la que el miocardio se contrae, que depende pues un poco de la precarga, pero no necesariamente, porque la precarga se refiere al llenado ventricular, pero la contractilidad depende de factores inotrópicos, ¿ok? La fuerza con la que al final se va, o sea, esto, me explico, esto influye mucho, ciertamente influye mucho. Cuánto esté llenado el corazón va a influir en el volumen sistólico, pero también va a influir la contractilidad, que va a depender de estos factores inotrópicos, ¿ok? Que son ajenos a lo que pasa aquí. Entonces, investiguen cuáles son esos factores que podrían aumentar la contractilidad. Y la precarga sabemos que depende de cuánto se llene el corazón. Entonces, sabemos que estos dos van a aumentar el volumen sistólico, pero la poscarga es la suma de todas las fuerzas que deben superar el ventrículo para eyectar sangre. Si esto aumenta, disminuye el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un corazón que deba eyectar la sangre por unas arterias como esta, totalmente perfectas, sin ningún tipo de obstáculo, a uno en la que haya, por ejemplo, una placa de ateroma que obstruya el paso, eso sería poscarga, o que haya hipertensión arterial, que un factor arterial en el que las arterias se oponen, hacen fuerza y resistencia al flujo de la sangre, ¿ok? Eso también es un aumento de la poscarga. O algo que se llama coartación aórtica, en la que la aorta, por ejemplo, la aorta tiene una disminución de su luz y la sangre cuesta demasiado para que pase por allí. Eso también sería poscarga, ¿ok? Entonces, recapitulando, la precarga aumenta el volumen sistólico, la contractilidad aumenta el volumen sistólico, pero la poscarga disminuye el volumen sistólico. Entonces vamos acá. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared vascular. ¿En qué momento ocurre esto? Cuando el corazón se contrae, que eyecta la sangre a través de las arterias. Esta sangre ofrece una fuerza, tal cual como les expliqué en la del globo, ¿ok? Como les expliqué en imágenes anteriores, ofrece una fuerza, y gracias a Dios que las arterias son elásticas, porque si fueran un tubo rígido, la presión sería demasiado intensa
y estos tubos rígidos no tendrían esa propiedad de seguir el flujo correctamente como se debe. Pero déjenme explicarles a mejor manera, ¿okay? Para que entiendan de qué se trata la presión arterial. Se registran dos presiones cuando se mide la presión arterial. La presión sistólica es el valor máximo obtenido durante la contracción ventricular. Una presión sana suele ser de 120 milímetros de mercurio. Entonces, la contracción ventricular que eyecta sangre a través de las arterias nos da origen a una presión sistólica. Bien, el sístole da origen a la presión sistólica porque es la fuerza, la mayor fuerza con la que la sangre ejerce presión y expande las arterias. Ahora, la presión diastólica es el valor mínimo que se presenta durante la relajación ventricular. En una persona sana suele ser 75 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión diastólica pues tiene origen en la diástole. Obviamente, ya el corazón no está contrayéndose, está relajado, así que la sangre ya no ejerce la misma fuerza que estaba ejerciendo en este momento. Así que el valor mínimo de fuerza o la última instancia de tensión que ejerce la sangre sobre las arterias se registra y aproximadamente es 75 milímetros de mercurio. Cuando medimos la tensión arterial, decimos que hay 120 sobre 75 milímetros de mercurio, sobreentendiéndose que la presión sistólica se sobrepone a la presión diastólica. Acá tenemos la circulación sanguínea de las arterias es pulsátil y en las venas es lineal y decreciente, que quiere decir que el corazón es una bomba que continuamente se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, y por ende la circulación de las arterias es pulsátil, mientras que en las venas no hay bomba. Recuerden que cuando la sangre entrega los nutrientes en los capilares, ya sean los capilares pulmonares o los capilares de los tejidos, en el camino de regreso no hay ninguna bomba que te esté alando o te esté empujando, es simplemente hay otros mecanismos de retorno venoso que permiten y dan lugar a el drenaje venoso, por ende no es pulsátil sino simplemente lineal o decreciente. Por eso cuando hay una herida en sangre venosa, la sangre sale continuamente, o sea, es literalmente un chorro continuo hasta que se detiene por los diferentes mecanismos de coagulación, mientras que en una herida arterial, que generalmente son más profundas, la sangre sale de manera pulsátil al mismo ritmo del corazón. ¿Okay? Además de la diferencia que hay en los colores, la sangre arterial es mucho más roja, más viva, porque está oxigenada, mientras que la sangre venosa es más oscura porque ha perdido oxígeno y nutrientes. Entonces, vamos a la redirección de la circulación. Tenemos acá del lado izquierdo una persona que está acostada, que está relajada. Vamos a ver el primer camino que nos menciona acá, de la arteria aorta, cede una arteria mesentérica superior, que es la que da flujo a los intestinos. Si esta arteria está dilatada es porque es necesario que en la relajación promover actividades como la digestión, pero las de los miembros inferiores, como no están en uso, vean, esta persona parece sedentaria, como no están en uso los miembros inferiores, las arterias que van a darle flujo, que van a perfundir los músculos de las piernas, están contraídas. ¿Qué ocurre acá? Se cumplen los gradientes de presión. Si aquí esto está tan contraído que la presión está muy aumentada acá, la sangre va a fluir a donde tenga un paso más relajado, simplemente donde no haya tanta presión. Así que por gradientes de presión la sangre va a fluir hacia los intestinos. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en actividad física? Nuestros intestinos no necesitan esta sangre porque nosotros lo que estamos movilizando son los brazos y las piernas. Así que, o sea, no necesitan tanta cantidad de sangre. Por ende se contrae y hay flujo de sangre reducido a los intestinos. Mientras que en las piernas, en los miembros inferiores que se están utilizando, el flujo está mucho más aumentado porque estas arterias están dilatadas. Así que acá también hay un gradiente de presión. Hay mucha presión acá en
en la arteria, o sea, hay que superar con demasiada fuerza esa presión, por ende la sangre va a fluir en su mayoría hacia donde haya un mayor gradiente de presión, porque la sangre viene con fuerza de la aorta, ve que aquí hay un paso muy reducido, va a ser muy difícil pasar, así que sigue relajadamente por acá donde no hay tanta presión. Por eso es que no es recomendable hacer actividad física cuando uno acaba de comer. Debe estar relajado, guardar reposo, porque es en ese momento en el que hay mayor flujo de sangre hacia los intestinos, hacia también la parte renal. Ya se los voy a explicar con mejor detalle en la siguiente diapositiva. Que vemos acá las diferencias en la circulación sanguínea en reposo y en ejercicio. Vamos en reposo. ¿Cuánto es el gasto cardíaco en reposo? Les había explicado que es aproximadamente 5 litros. Al multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca en reposo, tenemos 5 litros. ¿Cómo se distribuye eso en el cuerpo humano? 1 litro y aproximadamente 20% a los músculos. Digestivo sería 27%, poco más de 1 litro. Renal, 22%, un poco más de 1 litro. Cerebral, 14%, 700 mililitros. Cutáneos en la piel, 300 mililitros como 6%. Al corazón apenas 200 mililitros, cerca del 5%. Y 7% a otro. Como estamos en relajación, no hace falta que haya mucha sangre perfundiendo los músculos. Hace falta más a la parte digestiva y más a la parte renal, que son los órganos que están funcionando en ese momento. Cuando nos ponemos en alerta y en actividad física intensa, tenemos un gasto cardíaco muy incrementado, 17.5 litros. Imagínense, de 5 litros a 17.5 litros es casi 4 veces el gasto cardíaco. ¿Cómo podría una persona llegar a 17.5 litros de gasto cardíaco? Saquen la cuenta en frecuencia cardíaca y en volumen sistólico a cuánto debería estar cada una para llegar a 17.5 litros. Se los dejo de tarea. Entonces, ya que se aumentaron esos factores cronotrópicos e inotrópicos en el ejercicio y el paciente tiene un gasto cardíaco de esa cantidad, la sangre debe ser mayor, el flujo de sangre debe perfundir a los músculos en mayor cantidad porque es lo que se está utilizando, es lo que se le da prioridad en ese momento. Así que el flujo muscular es de 12.5 litros, el 71%, a diferencia de apenas el 20% y de 1 litro que había cuando estábamos en reposo. O sea, imagínense, casi 12 veces, más de 12 veces más de flujo de sangre en actividad física que en reposo. Y fíjense acá como en la parte digestiva apenas hay 3.4% y 600 mililitros, más bien disminuye menos de la mitad del flujo. Lo mismo ocurre con la parte renal, menos de la mitad. El cerebro se mantiene casi igual. El cutáneo aumenta porque recordemos que generamos mucho calor cuando hacemos actividad física, por ende aumenta el flujo cutáneo. ¿Para qué? Para disminuir nuestra temperatura y empezamos a sudar. Coronario se mantiene igual y en otros también hay variación. Pero fíjense la importancia del flujo en la actividad muscular. ¿Por qué? Porque el metabolismo de los músculos, al contraerse continuamente, contraerse y relajarse, contraerse y relajarse, no es igual de perfecto que el músculo cardiovascular. Es diferente. El músculo estriado requiere para su metabolismo mayor oxígeno cada vez porque se comienzan los procesos de oxidación, el ácido láctico, la actividad anaeróbica. Ok, empieza la fatiga muscular, entre otras cosas. Y no es tan importante en la actividad digestiva ni renal, porque no es momento. Cuando se realiza actividad física, no se debe, por lógica, el cuerpo entiende que no tienes alimento, porque la sangre se va a dirigir a tus músculos. Si tú estás haciendo actividad física, necesitas que te respondan bien tus brazos y tus piernas. No necesitas que te responda bien tu sistema digestivo. En cambio, si tú estás relajado, sí necesitas, y estás comiendo o estás en una actividad que no sea física intensa,
sí necesitas que te respondan bien tu sistema digestivo y tu sistema renal, cerebral y otros en relajación. Pero en actividad física, la primordial en el sistema circulatorio son los músculos, porque ya les expliqué, se consume mucho oxígeno, se consumen muchos nutrientes, hay mucha actividad anaeróbica y por ende es así. Vean lo hermoso de esta diferencia entre la actividad física y el reposo. Vean lo importante de comprender el gasto cardíaco, de comprender el ciclo cardíaco, de comprender estas leyes y estas cuentas, estos números que son de gran relevancia para la electromedicina y que les van a dar todos estos datos un punto de partida y aplicación para entender los diferentes estudios. Con todo esto que les di en la parte cardiovascular, les va a permitir entender los diferentes estudios cardiovasculares que se realizan en la tecnología cardiopulmonar. Espero que hayan disfrutado esta presentación. Lo discutiremos en nuestro próximo encuentro. Recuerden anotar todas las dudas en un cuaderno, en una nota de teléfono, que las discutiremos y les aclararé todas. Hasta luego.